Muy buenas tardes a todos. Hoy quiero darles la bienvenida a lo que va a ser una conversación sobre la importancia de la estrategia que se debe llevar a cabo en los procesos catastrales para una gestión pública óptima y adecuada. La tarde de hoy me encuentro con Jenny Yamil, asesora gubernamental de la Agencia Catastral de toda Cundinamarca. Pero primero quiero hablarles como directiva de la Asociación de Ingenieros Catastrales y Geodestas, ya que veo en el catastro una herramienta clave no solo para la generación de ingresos fiscales, sino como una herramienta clave para el desarrollo productivo de nuestro país. Y teniendo en cuenta eso, para nosotras es importante comunicar o tener en cuenta o resaltar bastante que el catastro multipropósito es fundamental también para garantizar seguridad jurídica, por ejemplo, para facilitar el acceso a créditos, también para atraer inversiones al país. Para llegar a todo esto es importante, es súper vital entender los macroprocesos, los subprocesos y los microprocesos que conforman la estructura para llegar a esto. Muy buenas tardes a todos. Hoy quiero darles la bienvenida a lo que va a ser una conversación sobre la importancia de la estrategia que se debe llevar a cabo en los procesos catastrales para una gestión pública óptima y adecuada. La tarde de hoy me encuentro con Jenny Yamil, asesora gubernamental de la Agencia Catastral de toda Cundinamarca. Pero primero quiero hablarles como directiva de la Asociación de Ingenieros Catastrales y Geodestas, ya que veo en el catastro una herramienta clave no solo para la generación de ingresos fiscales, sino como una herramienta clave para el desarrollo productivo de nuestro país. Y teniendo en cuenta eso, para nosotras es importante comunicar o tener en cuenta o resaltar bastante que el catastro multipropósito es fundamental también para garantizar seguridad jurídica, por ejemplo, para facilitar el acceso a créditos, también para atraer inversiones al país. Para llegar a todo esto es importante, es súper vital entender los macroprocesos, los subprocesos y los microprocesos que conforman la estructura para llegar a esto. Bueno, comencemos por lo esencial. El catastro no simplemente es una base de datos de los predios y sus características, se considera o es un sistema estructurado en los macroprocesos de los cuales vamos a hablar, que garantizan que la información del territorio sea actualizada, sea confiable y brinde cierta seguridad a los usuarios. Y esto puede ser útil para la toma de decisiones tanto en ordenamiento territorial, planeación del desarrollo, incluso para gestión de riesgos. Ok, para esto tenemos los 4 macroprocesos que son fundamentales. Estos son la formación, la actualización, la conservación y la difusión catastral. Cada uno de estos cumple un papel específico en el ciclo de la vida de la información predial. Así es, bueno, empezando por el primero, la formación catastral. Se considera que es la base, ya que acá se realiza el levantamiento de los datos físicos, jurídicos y económicos del predio del bien, y este proceso es la definición de la información base sobre la cual se van a trabajar los siguientes macroprocesos. Luego de esto tenemos la actualización catastral. Esta es necesaria cuando el predio cambia, cuando hay una construcción nueva en el predio, cuando hay una división o cuando hay un cambio de propietario, por ejemplo. Esto es súper importante para mantener vigente la información. El tercer macroproceso es la conservación catastral, que se encarga del mantenimiento constante o diario del sistema. Aquí se registran los actos administrativos, actualizaciones que se consideran menores y la administración rutinaria de la base catastral. Y finalmente tenemos la difusión catastral, la cual garantiza que la información esté disponible para todos. Entonces, para los ciudadanos, para las empresas, para las entidades del Estado. Este macroproceso promueve la transparencia y el acceso a los datos georreferenciados.
Es, en pocas palabras, más o menos el contacto que se tiene con la información, con las personas que la necesitan o que la utilizan o que la van a realizar. Bien, ahora sí continuamos con los subprocesos clave. Podemos decir que cada uno de los macroprocesos se compone de subprocesos estratégicos, de los cuales mencionaremos algunos que consideramos son críticos para el éxito de la gestión catastral. Por ejemplo, en formación y en actualización catastral podemos encontrar el barrido predial. Esto implica una vista masiva de los predios para recolectar información en campo. También se incluye el análisis en documentos jurídicos y también los títulos. Además, es importante reconocer que está el mantenimiento catastral, el cual permite registrar esos pequeños cambios como la modificación del nombre de un propietario o un ajuste en el área construida reportada. Otros subprocesos claves también que tenemos es la gestión de las bases de datos geoespaciales, la base geoespacial, también el control de calidad, también la generación de productos cartográficos y todo esto se alinea a principios de interoperabilidad. Ahora, si hablamos de los microprocesos, es donde se materializa la ingeniería catastral, es en estos microprocesos, ya que son las unidades mínimas de acción y su eficiencia determina la calidad de todo el sistema que se vaya a llevar a cabo al momento de la gestión catastral. Bueno, el primer microproceso que vamos a mencionar es el levantamiento de linderos. Es uno de los microprocesos más sensibles porque, por ejemplo, una mala delimitación puede derivar conflictos entre los vecinos o procesos judiciales o inseguridad jurídica. Digamos, un ejemplo de esto es cuando antes en las zonas rurales, para levantar esta información, digamos, no se tomaba información muy puntual o muy específica. Por ejemplo, delimitaban los linderos de esta piedra a esta piedra, de esta piedra a este poste. Entonces no es información verificable. Entonces por eso es importante actualizarla y por eso es importante y es tan sensible este microproceso. Así es, y de estos mismos conflictos se genera otro microproceso que es la digitación de la información recolectada, que debe hacerse con precisión, ¿no? Entonces, siguiendo los estándares del modelo LAM, específicamente para Colombia tenemos el modelo LAM-COL, que es una adaptación de una administración de tierras que asegure que los datos tengan una trazabilidad, bien sea un seguimiento o que cumplan con los estándares, con las variables que pide el modelo LAM para que no haya redundancia y para que toda la información sea muy específica y se genere lo que llamamos interoperabilidad. Ok, también tenemos un microproceso que es la identificación predial, donde se le asigna un número único predial a los inmuebles. Este proceso es fundamental para la interoperabilidad. ¿Por qué? Porque cuando levantamos la información jurídica del predio, así tenemos un número de matrícula inmobiliaria. Entonces es importante para catastro la información económica y la información física del predio para asignar este número único predial, porque cuando vamos a liquidar el predio siempre se tiene en cuenta la zona de mayor extensión. Entonces, al no tener identificado aún el número predial, el número único predial, pues esto puede traer complicaciones. También podemos tener un microproceso en lo que llamamos el avalúo catastral, el cual se desglosan varias técnicas o varios métodos. Empezamos por el método de mercado. Se basa principalmente en comparar
hacer una comparación en donde hay una dinámica inmobiliaria alta y que cumple con ciertas características similares para sacar un valor. También tenemos el de costos, que se basa principalmente en el inicio de lo que es un predio, o sea, hablamos más de lo que es la construcción menos la depreciación. Y tenemos también otro proceso que se basa en los costos o rentabilidad, y esto se basa en zonas de influencia en donde los predios generan una dinámica económica potencial más grande, como locales, o para zonas rurales son aquellos predios que generan un ingreso, bien sea por destinación agropecuaria, agrícola, pecuaria. Entonces, todo esto se tiene que ver en función a la destinación económica que tenga el predio. Listo, por último tenemos la generación de productos catastrales. Entre estos tenemos, por ejemplo, planos catastrales, certificados catastrales. A estos productos pueden acceder exclusivamente los propietarios o personas que estén apoderadas. Gracias a estos productos tienen como una visión o como la información específica y detallada de su predio, de todas las características y de todo como la línea de tiempo del predio. Ahora vamos a hablar del marco normativo. Es muy importante, vamos a resaltar unas resoluciones muy importantes. Voy a hablar sobre la resolución 070 del 2011. Esta resolución fue la que se utilizó por más de una década para desarrollar el catastro. Esa resolución daba las bases fundamentales del catastro. Nos decía cómo realizar avalúos rurales, avalúos urbanos, y también nos dio como las herramientas para establecer métodos, para establecer cómo realizar cálculos, para hacer ajustes, para toda esta gestión de la información. Fue como la estructura y la guía para desarrollar esta información. Si bien es muy importante, pero se basa mucho en un catastro tradicional. Entonces, esto tiene unas limitaciones, y es que complica bastante la interoperabilidad de la información porque no contempla ahorita el catastro multipropósito, sino es muy tradicional. Y otra limitación también que tiene es que es muy difícil que se ajuste digamos, tecnologías nuevas, a nuevas cosas que pueden llegar debido a su tradicionalidad para el catastro. Pero eso no le quita la importancia de que estableció las bases para llegar como a tener ese catastro. Así es, Jenny, por eso mismo hablamos de la siguiente resolución, que es la 301 del 2025, y es una modificación a la resolución 070, que específicamente lo que busca es cambiar esos lineamientos de lo que conocemos en los macroprocesos para que todo tenga un enfoque multipropósito e interoperable, y que busca principalmente que la información sea eficiente, sea segura y obviamente sea adaptable para lo que tenemos hoy en la sociedad, con cambios tecnológicos, normativas recientes. Entonces esta normativa es más flexible, dado a todos los cambios que se están generando basados en el modelo LANCOL y las normas ISO, ya que pues las normas ISO establecen ciertos parámetros, definen ciertas variables que están muy ligadas a la visión que se tiene ahorita de que toda la información sea abierta, pero que sea entendible, que el usuario sepa lo que está leyendo y que encuentre un sentido respecto a su propiedad con lo que encuentra una base de datos en un geoportal o en visores que sean de fácil acceso.
Y siguiendo con este tema de la normativa, Jenny, me gustaría preguntarte, ¿por qué es importante conocer la normativa o qué significancia tiene en lo que conocemos como gestión catastral? Bueno, digamos, algo que yo quisiera resaltar es que conocer la normativa nos ayuda a, digamos, evitar errores comunes que se pueden cometer. Por ejemplo, podemos estar utilizando metodologías desactualizadas y esto puede ser muy contraproducente para el catastro. Otra parte importante de conocer la normatividad es conocer esos aseguramientos legales o la parte legítima en dado caso de aplicar un avalúo y diferentes técnicas para llegar a un costo, un precio que se le puede dar a ciertas entidades gubernamentales, privadas, y esto asegura que si se respeta la normatividad, entonces el resultado que se está dando de un valor de un avalúo pues sea consecuente. Uno de los que más se presenta es la desactualización en la información que genera duplicidad en los registros. Esto se presenta en muchos casos cuando un número no es correspondiente a un propietario o en el momento en que vamos a georreferenciar se encuentra la duplicidad del número, las capas se solapan, se truncan los datos o la información y obviamente esto genera un proceso tanto pues, repetitivo y que frena ciertas, no sé, intenciones, bien sea del propietario, de la entidad. Y esto se ve muy común, por ejemplo, cuando llega una persona con todos sus papeles al día y se da cuenta que el área que tiene, más que todo se presenta en las zonas rurales, no coincide con lo que está en una base de datos catastral, no coincide cuando va a hacer gestiones en diferentes entidades, bien sea la ANT o la Superintendencia de Notariado y Registro, y esto empieza, claro, un proceso registral muy extenso y necesario, pues por no tener esa información claramente ya establecida. Bueno, otro de los errores también de los que quisiera hablar es que esto es algo que no se tiene mucho en cuenta, es algo como que se deja pasar, como que no es relevante, no tiene importancia y es el tema del proceso de difusión, que es cómo se comparte la información con los usuarios, con las personas. Entonces, podemos cometer muchos errores al no como que ponernos en el lugar de las personas e intentar llevar la información para que ellos la entiendan, sino simplemente llevar mi información técnica. Entonces llevamos a los profesionales equivocados que no están especializados en hablar con este tipo de personas o en la forma de comunicarse. Entonces llevo a lugares de zonas rurales en donde tengo el campesino y entonces llevo una persona que habla con mucho tecnicismo, que dice esto es esto, los campesinos no entienden, entonces esto genera como ese roce de las personas con las entidades y con los procesos, porque hay una desinformación y entonces esto causa como, sí, como ese mal sentimiento o mala vista de los procesos. Digamos, esto es súper común en el tema de los avalúos, en el tema de los impuestos. O eso es un ejemplo, o sea, la gente se molesta por las actualizaciones catastrales cuando no llevamos profesionales que les expliquen verdaderamente en qué les benefician y para qué sirven. Otra cosa también que es muy común es, digamos, el tema de la apropiación de los bienes, que la gente piensa que la van a expropiar o que las van a sacar de sus territorios, el mismo Estado, las mismas entidades públicas. Entonces es muy importante como este tema social
de comunicar a las personas correctamente la información, porque esto también causa muchas trabas, también causa que la gente no deje que se le actualice su avalúo, no nos deje entrar a las casas, no nos permita recolectar la información de forma correcta. Entonces tenemos como una visión del catastro con tecnicismo de necesito esto, necesito estos profesionales, y no de puedo entrar a las casas de las personas y las mismas personas brindarme la información, y esto me puede ahorrar costos, me puede ahorrar tiempo, y de hecho pues hasta a veces tal vez la información no se pueda recolectar por estas razones. Bueno, un tema también muy importante que nos gustaría abordar es sobre las buenas prácticas y recomendaciones que podemos llevar a cabo en la gestión catastral, ¿no? Y en todo esto que conocemos como macroprocesos y microprocesos. Principalmente uno de los que considero más bien que es muy importante es esta capacitación continua, ¿no? Y hablamos del talento humano, pero no solo enfocarnos en el catastral, en que se forme muy bien, en que sepa cómo es la normativa y cómo funciona, sino un talento humano que abarque todas las ramas que podemos llegar a conocer si llegamos a tocar un territorio diferente al que conocemos, no sé, en la parte urbana. Si llegamos a una comunidad indígena, es importante llegar con la capacitación del talento humano, bien sea de un abogado, del ingeniero catastral, del ingeniero topógrafo que va a hacer el levantamiento, ¿sí? De la trabajadora, trabajador social, o la psicología enfocada a cómo vamos a llegar al territorio, ¿no? Cómo vamos a hablar con ellos y cómo se va a presentar de verdad que toda la comunidad sea participativa, ¿sí? No solo ver el catastro como que tenemos que llegar al territorio, capturar la información y retirarnos, no, porque de fondo hay muchas dinámicas sociales que se contemplan en Colombia. Entonces llegar a este tipo de poblaciones es de mucho cuidado al momento de considerar todos los aspectos sociales, jurídicos, físicos del territorio que se nos presenta. Entonces esta capacitación continua nos adentra realmente a cómo tenemos que llevar a cabo una gestión óptima, ¿no? Óptima no solo en recoger buenos resultados, sino en cómo llegamos al territorio, cómo hablamos, cómo capturamos y pues cómo dejamos plasmado que lo que estamos haciendo tiene un impacto bueno para cualquier, no sé, para cualquier zona del territorio. Ok, otro punto que queremos tener en cuenta es la implementación de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, tenemos el levantamiento con GNSS, el uso de drones. Un ejemplo de esto, de acción de esto, fue hace poco el accidente que hubo como natural en Parateón, en Medina. Se han utilizado drones para producir ortofotos, para hacer un levantamiento de la información mucho más rápido, para actuar rápido respecto a estas situaciones. Y también, digamos, el levantamiento con GNSS, que es como una utilización de recolección masiva de la información que nos permite actuar súper rápido con estas situaciones, y eso es una buena forma también de implementar esas nuevas tecnologías. Y si hablamos un poco más sobre qué es el catastro internacional a lo que es el catastro pues nacional, podemos partir de un ejemplo muy básico, que es cómo el catastro está mal planeado en Haití. Por ejemplo, si llega a haber una situación de desastres naturales, un terremoto, una avalancha, no hay registro, no hay catastro. Entonces, ¿cómo reestructuramos la ciudad? ¿Cómo recuperamos si no se sabe qué propietario tiene qué áreas existen? ¿Sí? Entonces, Colombia tiene un marco normativo de catastro muy bueno y muy bien estructurado, pero un error muy presente y latente es la ejecución.
Tenemos problemas al ejecutar tiempos, al ejecutar personal, al ejecutar presupuestos, porque no nos adaptamos a una realidad colombiana, ¿sí? Entonces, claro, llevamos profesionales que no tienen que ver con la rama, ponemos personas en puestos que no saben de planificación, que no saben de ordenamiento territorial, que no saben de administración de recursos, y ahí es donde se trunca ese plan, esa visión que tenemos del catastro multipropósito, por esa mala ejecución que tenemos acá en Colombia, porque el catastro a nivel Colombia es comparable en otros países, nos toman como modelo de catastro, de hecho. Entonces es más una cuestión interna y hasta se puede decir que a veces política, más de una estructura buena y una buena normatividad. Bueno, ya para finalizar, queremos como reflexionar un poco respecto a la conversación que acabamos de tener, de todo el contexto que tenemos, de toda la información. Bueno, y yo quiero iniciar por mencionar que tenemos que cambiar la perspectiva que tenemos de catastro en Colombia, de la definición de que catastro es igual a impuestos, de que catastro es algo fiscal, y esto se relaciona negativamente, y esto lo podemos ver entre los ingenieros catastrales, esto lo podemos ver en la universidad, en las entidades y pues obviamente en el entorno social de las personas, en los usuarios, y de hecho también hasta lo hemos visto presente esa desinformación y ese concepto en la política, que es tan influyente. Es importante como cambiar la percepción de eso, porque el catastro es indispensable, es súper importante para que haya un crecimiento en el país y beneficia absolutamente todos los aspectos como tal del país. Claro, a eso también nos podemos adentrar un poco en lo que es social, ¿no? ¿Qué es catastro en la parte social? ¿Cómo entendemos el catastro como comunidad? ¿Cómo nos conviene, no solo en la parte económica, ¿no? Sino con catastro cómo podemos planear? ¿Cómo podemos llevar un ordenamiento óptimo a ciertos lugares del territorio que están muy descentralizados o muy alejados? Entonces, entender esas dinámicas sociales de cómo se conforma nuestro país, que es tan diverso, es muy importante para tomar decisiones. ¿Cómo aplicamos un catastro? ¿Cómo aplicamos un valor? ¿Sí? ¿Cómo nos ajustamos a las necesidades de ciertas poblaciones? Y esto, pues, ¿qué genera? Bueno, si hay un buen catastro y nos enfocamos en la parte social, se puede generar un catastro de economía, ¿no? La economía que se puede potenciar en ciertas zonas si tomamos las decisiones correctas y las decisiones óptimas. Entonces, el catastro también lo podemos entender como potenciar la economía de nuestro país, ese movimiento de crecimiento económico a partir del catastro. Entonces, el catastro pues se puede entender, no sé, catastro de salud, también catastro de educación, catastro pues de potencia económica. Entonces, si nos enfocamos en todas las ramas que se conoce ahora como el catastro multipropósito, es nuestra finalidad, ¿no? Entender qué es el catastro con fines, con diferentes propósitos que podemos abarcar de la parte política, económica, social. Entonces es un llamado de reflexión a que nosotros como ingenieros catastrales tenemos esa también labor de inculcar que el catastro se puede aplicar a muchas ramas y que pues es en beneficio a nuestro país, no solo en dinero y en la parte fiscal. Sí, digamos también, ya que mencionas como la parte social, es importante dejar de ver el suelo, como un pedazo de tierra que está ahí, sino ver el territorio como territorio que tiene todos los aspectos que acabas de mencionar.
y muchas veces nos dejamos llevar por la normativa, por específicamente o por detalladamente realizar los procesos y estamos dejando atrás otras cosas que también se deben tener en cuenta. Digamos, en la parte social también hay que incluir a las personas, no solo llevar a nuestros profesionales, sino educar a las personas, capacitarlas para que si yo quiero tener, por ejemplo, acercamiento a una comunidad indígena, pueda comunicarme con una persona de esta comunidad y esta persona ayudarme a realizar el trabajo de la comunicación con ellos o de realizar los levantamientos o diversas actividades que pueden realizar. Y esto también lo podemos ver de una forma en que podemos generar empleo dentro de esas comunidades. O sea, hay tantas como implicaciones que puede tener cambiar la perspectiva de cómo se ve el catastro, de cómo se maneja, de cómo se planea, de cómo se ejecuta. Entonces, eso. Bueno, Jenny, muchas gracias. Creo que fue una charla más que informativa, sobre todo de concientizar y Sí, de aterrizar lo mucho que podemos hacer con gestión catastral óptima, ¿no? Y muchas gracias por vernos y hacer parte de esta charla. Gracias.